Muy buenos días, estimados alumnos, participantes en este diplomado. Antes de presentarme, quiero felicitarlos por esa iniciativa, por ese interés, por ese empeño en conocer un poco más sobre este fenómeno social que ha marcado la realidad social, política, económica, y yo digo que hasta cultural de Venezuela. Y que bueno, es importante que aprendamos a conocerlo, entendamos sus causas, sus consecuencias y lo tengamos claro como un aprendizaje para futuras generaciones. El fenómeno migratorio venezolano no era bien conocido, no era relevante dentro de la realidad venezolana, sino a partir del 2016, donde yo hago hincapié, hago énfasis en esta realidad. Anteriormente sí se hablaba de la migración, pero se hablaba de manera esporádica, sí existía la migración de venezolanos hacia el exterior, pero como tal no era un fenómeno que había resaltado a nivel mundial. Mi nombre es Miguel Morfe, soy profesor de la Universidad Católica del Táchira ya de varios años. Soy politólogo con estudios en frontera, en ciencias políticas y primordialmente en una materia que siempre me llamó la atención desde el principio, con la cual vengo ya trabajando durante muchos años, que es políticas públicas. Dentro de este énfasis de las políticas públicas, siempre he tratado de aprender, seguir aprendiendo un poco más. En este caso, cuando tocaron las políticas, cuando tocó la migración, tocó, como dice, enfrascarse en estos estudios sobre las políticas migratorias que se estaban dando, que se estaban implementando, las características de estas normativas. Entonces, les tengo acá una presentación inicial para que vayamos guiando nuestro trabajo. Vamos a estar estas 2 semanas acá compartiendo. Ahorita vamos aquí a compartir pantalla y vamos a revisar brevemente nuestro esquema de trabajo. Vamos a hablar sobre políticas públicas de control migratorio en América Latina. Me disculpan un poco el malestar, está un poco complicado, pero aquí estamos, cumpliendo, como dice, con el compromiso y también el interés en seguir difundiendo, en seguir recalcando este trabajo que se viene haciendo. No podemos dejar pasar por alto que uno de los principales errores de los tantos que se cometieron durante los primeros años de la migración venezolana fue el desconocimiento de este fenómeno. No se conocía el fenómeno ni las causas, se comenzaron con las causas. Ustedes han visto durante estos módulos de estas semanas anteriores, han visto mucho de la teoría, de las implicaciones tanto económicas, sociales, políticas, los enfoques sobre la migración, sus causas, y eso les ha permitido a ustedes tener un abanico más de información al momento ya de llegar a este módulo. Aquí están mis datos de contacto para que cuando quieran saber, cuando quieran escribirme después de este módulo, de esta actividad, estamos completamente a la orden en lo que podamos apoyarles. Ahí están también los datos de mi página web. Y bueno, y faltaría aquí el blog, pero bueno, ya hay suficiente información. Como les digo, vengo trabajando del tema de la migración y lo que son las políticas migratorias desde el primer inicio de la migración. Yo creo que es 2016, no, ya 2017. 2016 yo ya venía visualizando ya el comportamiento disímil que se venía presentando a lo largo de la frontera, en los pasos fronterizos, y eso ya presagiaba un fenómeno social, un, un cúmulo de problemas que se avecinaba. Acá una frase del amigo Libraro Rivera, que fue un luchador social mexicano: si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se le diera tierra y herramienta para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla.
Una frase muy elocuente que resume la realidad de muchos migrantes al comienzo. Yo les puedo decir en base a las últimas consideraciones, pero en base a los últimos aprendizajes sociales y políticos, de que esta xenofobia sí se ha asimilado, se ha reducido un poco, porque ya se está entendiendo la realidad de este fenómeno. Nuestro esquema de trabajo, yo establecí tres aspectos esenciales a trabajar durante estas 2 semanas. El primero de ellos, un antes y después de la migración a América Latina y el Caribe, y yo siempre establezco que había un antes y un después. Ese antes y después lo vamos a ver ahorita allí, cuál es el punto de quiebra, el punto de inflexión, donde se rompe esa realidad que se venía trabajando y con lo que aparece a partir del 2016. Vamos a ver también vamos a ver el marco de gobernanza para la migración internacional, que es un marco general que establece Naciones Unidas a través de sus instituciones vinculadas a lo que es migración, para establecer un marco de gobierno. Cuando hablamos de gobernanza, no quiero adelantarme, pero la gobernanza es un estilo de gobierno de cómo visualizar las políticas, las normas que se vayan a implementar, qué características deben tener. Y vamos a ver al final, la semana que viene, cuáles son esos nuevos desafíos en las cambiantes políticas migratorias latinoamericanas, pero en este caso nos vamos a enfocar en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, que son los países con mayor recepción de migrantes venezolanos. Son los países que han tenido ese mayor impacto, ese mayor, me dice, flujo de migrantes, y por lo tanto vamos a revisar las realidades de esas políticas que han venido implementando durante los últimos 5 o 6 años. Por eso que yo les digo nuevos desafíos, porque las políticas de estos 4 países prácticamente aparecieron o se sustentaron en la realidad venezolana. Indispensable en estas 2 semanas, sí les agradezco, por favor. Yo sé que es un diplomado, a veces lo tomamos muy a la ligera, pero es un aprendizaje que tienen que aprovechar. Ese ha sido siempre mi consejo. Quizás no se pueda hacer de manera presencial, quizás existan otro tipo de limitaciones, pero el deseo de aprender siempre tiene que estar allí. Eso sí, se los recomiendo. Para eso, 2 aspectos indispensables. El primero, la motivación en revisar las lecturas que les voy a enviar, les voy a colgar en el aula, y la creatividad. Tenemos a veces ese formalismo, a veces cuando entregamos las actividades. Yo siempre envío las actividades, nunca digo cómo se van a entregar. Ustedes ya, ese es un criterio que parte de la creatividad que tenga cada uno de ustedes. ¿Cuáles van a ser las 2 actividades que vamos a realizar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de esa flexibilidad virtual? Participar en un foro que comenzará una vez yo les envíe el material sobre gobernanza de la migración internacional, para que entendamos ese marco internacional sobre el cual se sustentan las políticas migratorias a nivel mundial, y la entrega final de una actividad creativa sobre un tema que les voy a solamente a plantear la idea, y ustedes van a plasmar qué es lo que visualizan ustedes allí, cuál es su punto de vista. Cuando le hablo de manera creativa, entiendan de manera creativa. Traten de no replicar el papel. Ya ustedes están en una etapa donde tienen que impulsar, que motivar, que emprender ese switch de la creatividad. Bueno, muchos éxitos, manos a las obras. Vamos a comenzar. Brevemente voy a dejarle acá, este es un concepto de lo que es una política migratoria. No voy a entrar mucho en teoría, me gusta hablar mucho sobre reflexionar, y ahí es donde yo quiero que hagan ustedes énfasis en reflexiones, no en dictar, copiar, memorizar conceptos, leyes, normas. No, eso está allí. Lo más importante acá es que reflexionemos y demos nuestro punto de vista. Eso se llama pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es una habilidad indispensable en cualquier profesional en el siglo XXI. Entonces, este concepto, fíjense que yo le coloqué una letra en rojo, color rojo, y quiero que
reflexionen sobre este concepto. Las políticas migratorias constituyen el conjunto de actos administrativos, medidas, acciones, leyes y también omisiones institucionales llevadas a cabo por un Estado para regular la entrada, salida, permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. Si ustedes ven acá, si ven la fecha, este es un concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este concepto es el 2003, mucho antes de la realidad del fenómeno migratorio venezolano, mucho antes de ese marco de gobernanza, mucho antes de algo que se llama el Pacto Mundial por una migración segura y ordenada, que fue en el 2018. Es decir, la realidad en América Latina de las políticas migratorias solamente se basaba en regular la entrada, salida o permanencia. Y es que América Latina a lo largo de su historia ha sido un país expulsor de migrantes, más no receptor de migrantes. Entonces, muchas de las consideraciones que debe llevar una política migratoria actualmente no están implícitas en este concepto. Yo lo hice con esa intención para que entendiera bien, fuesen visualizando de que estas políticas migratorias, el concepto de política migratoria, mucho antes del 2016, 2015, 2016, estaban, como dicen, muy alejadas de la realidad de lo que es América Latina y el Caribe ahorita. Acá este propósito, esta justificación de una política migratoria también lo encontré en un manifiesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero este ya es el 2000, creo que es 2014. Según la Corte Interamericana, la implementación de políticas públicas dirigidas al sector migrante se justifica en diversas situaciones. La primera de ellas, en primer lugar, en la gran cantidad de casos, la zona identificada con el fenómeno migratorio, donde se tienen a presentar esas condiciones de marginalización y pobreza. Recordemos la realidad de la migración venezolana, si bien no vamos a decir que es totalmente 100% migración, donde visualizamos pobreza, personas marginadas, no, pero es la característica, es lo general que se presenta dentro de la migración venezolana, porque es una migración que no está en búsqueda de un empleo, ya con un contrato de trabajo. Generalmente no es una migración profesional, es una migración con bajos recursos, lo que hace que los gobiernos tengan que considerar programas de apoyo, programas compensatorios, programas de intervención para enfrentar esta realidad que está llegando a sus países. En segundo lugar, el capital humano que genera, que conlleva esta migración, no se consideraba anteriormente. Cuando ustedes revisan muchas de las políticas migratorias, los procesos de convalidación, los procesos hasta veces de establecimiento ya de los profesionales que llegaban a diferentes países en América Latina, eran muy, pero muy engorrosos, muy burocráticos, y eso no aprovechaba este capital humano que está llegando a los países. Y por último, con la consideración que se debe tener sobre la remesa genera como dice, ingresos, genera divisas tanto al país emisor como al país receptor. Esto es un aspecto que anteriormente no se consideraba en América Latina, tan solo México, que ya tiene una experiencia de larga data sobre este fenómeno, sí lo consideraba dentro de sus políticas migratorias. Entonces, vean que aquí tenemos tres justificaciones que son elementales dentro de una política migratoria, como entender de que gran parte de esa población viene en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad que necesitan ser intervenidas, considerar el capital humano. Recuerdo el ministro de Hacienda hace 4 años en Colombia, él manifestó de que Colombia apostaba a una migración a largo plazo, y eso tiene que ver con que de una vez que las situaciones que generaron la salida de los migrantes venezolanos mejoren, muchos van a regresar, pero aquellos profesionales que hayan logrado ser captados, absorbidos por el sistema económico colombiano, se van a quedar, y ese es un capital que tanto al gobierno como al Estado colombiano no le generó ningún tipo de gasto,
sino un aprovechamiento que, si se planifica con sensatez, puede dar excelentes resultados. Y por último, el caso de las remesas, que ya conocemos ya como las remesas generan unas divisas, generan estabilidad económica, tanto en los países receptores como los países expulsores. Cuando yo les hablo de este punto de quiebre, de un antes y después, esta es una figura que yo mostré durante una ponencia, tratando de resaltar la realidad de la migración venezolana. Esta es una gráfica de la Organización Internacional para la Migración, de la OIM, en el 2015, donde acá vemos acá, voy acá a resaltar rápidamente, donde vemos que en el caso de Venezuela no aparece reflejada como un país emisor de migrantes. Y es que antes del 2015 sí existían estudios, eso fue una de las labores que yo realicé en una actividad, en un estudio. No existían estudios que reflejaran o que visualizaran un fenómeno de esta magnitud como el caso de la migración venezolana. Solamente existían estudios a nivel de las universidades, donde existía la pretensión de, sin la intención de emigrar, pero Venezuela no era considerada como un país emisor, sino como un país receptor de migrantes. Pero fíjese que para el siglo XXI solamente aparecía, a pesar de que Venezuela tuvo su auge de recepción de migrantes después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen, como siempre, los países del norte, Europa, algunos países, algunas regiones, ya por la cercanía geográfica y la inestabilidad política, y Australia. Pero Venezuela no aparecía como un país emisor. Es decir, que antes de esta realidad no se consideraba dentro de la política migratoria venezolana, sino solamente la recepción. Y en el caso de los países, el caso de países de América Latina, los cuales hemos estado revisando, no se consideraba a Venezuela. ¿Pero qué pasó? Llegamos a 2016, 2017, 2018, y esta gráfica así lo muestra. En esta gráfica vemos cómo ya empieza a cambiar el escenario. Aquí hay cifras. Vamos a ver el caso de Colombia. El caso de Colombia, estamos hablando acá 2015 de 48,000 venezolanos que se encontraban residiendo de manera formal en Colombia. En tan solo 2 años pasó a 600,000. Vean el porcentaje tan drástico que se refleja en esta cifra, igual lo podemos ver acá en Ecuador, igual lo podemos ver acá en Perú, igualito lo podemos ver acá en Chile. Bien, esos cambios drásticos en cuanto a la realidad migratoria. Eso conllevó también a muchos cambios dentro de las regulaciones, dentro de las políticas migratorias. Pero vamos hablando aquí en tan solo 2 años. Si vemos lo hacemos con una curva de crecimiento, vemos como el cambio fue bastante drástico. Por eso es que yo siempre hablo de que había un antes y un después de la migración venezolana. 2016, porque yo hablo en diferentes espacios, hablo del 2016, este punto de quiebre. ¿Por qué? Porque el 2016 nos encontramos con esta imagen está relacionada con la apertura de los pasos fronterizos que tuvieron cerrados por el lapso de un año, 2015, agosto del 2015, agosto del 2016, y cuando se da esa apertura, sumado a la crisis ya latente en Venezuela, ya por experiencia ya sabemos esa realidad, eso provocó esta salida introspectiva de migrantes venezolanos. Estas imágenes elocuentes, a veces tristes, porque tocó estar allí observándolas y palpando muchas de esas realidades, denotaron ese punto de quiebre de la migración venezolana, y es allí donde comienza ya esa curva ascendente en el caso de los migrantes venezolanos. Y es que cuando yo le hago hincapié en ese antes y el después, aquí vemos acá una mirada sencilla de las políticas migratorias en América Latina vamos a hablar durante estos 15, 20 años, pero en lo cual nos encontramos que antes de la migración venezolana, que se diera el fenómeno de la migración venezolana,
tan solo podemos encontrar otras series de normas, de regulaciones, pero el más resaltante es la Declaración de Cartagena de 1984 sobre refugiados y asilos en América Latina y el Caribe. Este es un documento que se los voy a hacer llegar para que lo revisen, para que entiendan un poco esta realidad, pero veamos que esto es de 1984. Hasta el 2016 en América Latina no se había manifestado, no se había hecho hincapié en cualquier otro cambio en las normas. ¿Por qué? Porque la realidad no lo ameritaba. Si revisamos más adelante, cuando revisemos los casos de los 4 países priorizados para este diplomado, veremos de que las diferencias abismales que existían entre las políticas que ellos venían manejando anteriormente a las que tuvieron que actualizar a raíz tanto de la migración venezolana como la aparición de este instrumento que se llama este instrumento o esta guía de trabajo de gobernanza internacional de las migraciones internacionales. Ese va a ser el segundo tema de discusión. Y comenzamos a ver acá, por eso es que le hago hincapié en la fecha, para que vean la fecha en la cual encontramos estos cambios drásticos en las políticas migratorias. Todas estas políticas migratorias comenzaron a transformarse a raíz del 2016. Muchos estudios hablan de la aparición de la gobernanza, pero yo creo que en América Latina sí aparecen esos principios de gobernanza, esos principios que deberían liderizar, pero el impulso y el impacto que generó la migración venezolana, principalmente en estos 4 países, yo creo que fue el detonante más importante, más fuerte para que se comenzara a cambiar esa percepción sobre que tenían sobre la inmigración y esos cambios que ameritaban dentro de su normativa jurídica. Porque en el caso de Ecuador, como veremos más adelante, Ecuador ya tenía una experiencia bastante fuerte en lo que es la recepción de migrantes y desplazados colombianos, es decir, que ellos ya tenían experiencia, mucha experiencia, pero en el caso de Perú, Colombia y Chile, siempre se había manifestado la necesidad de salir, más no la necesidad de ingresar. Por eso que yo hago hincapié en esto, y esta es mi reflexión, respetable la de otros, pero esta es mi reflexión que yo siempre hago de por qué estos cambios drásticos en las políticas migratorias obedecen primero a este marco de gobernanza y más adelante, que lo veremos en el marco de gobernanza de este Pacto Mundial sobre la Migración, que si bien como dicen muchos artículos, fue suscrito por 164 países, apenas 116, 115 le han dado esa validez. No es de fiel cumplimiento, es decir, no compromete la soberanía de los países. Algunos países no les han dado el visto bueno. Sí, firmaron el pacto, pero no han firmado la segunda fase de este instrumento, el cual compromete a cumplir con ciertas condiciones para la atención de la migración internacional. Como vemos, es allí a partir de 2016 donde comienzan estas transformaciones. También quería resaltarles, antes de finalizar, el caso de la migración, cómo aparece la migración ya en los objetivos del desarrollo sostenible y por ende empieza a aparecer la migración dentro de los planes de desarrollo. Cuando los países, en este caso, los países en el mundo generan su plan de desarrollo, lo hacen también en forma paralela al cumplimiento de unos objetivos de desarrollo a nivel mundial. Pues bien, nos encontramos que ya en la Agenda 2030 que apareció el 25 de septiembre de 2015, comienza a aparecer ya la migración como un fenómeno que es relevante dentro de estos objetivos. Y lo dice acá que la inclusión de la migración establece un precedente importante para que la gobernanza de la migración pueda progresar en los próximos años. Y les puedo hablar con propiedad, revisando los planes de desarrollo. En el plan de desarrollo de Colombia, que hasta 2023 aparece la migración y en los planes de desarrollo, tanto regionales como locales,
aparece la figura de la migración. Es decir, ya se empieza a considerar la migración como un aspecto importante a considerar dentro de estos planes de desarrollo, dentro de estos esfuerzos que hacen los países. Es decir, no queda solamente en una sola palabra, como vimos en el concepto de regular la entrada, de permanencia y salida, sino que la migración ya se considera como una realidad social en la cual los países involucrados tienen que comprometerse. Bueno, yo creo que vamos por acá ya a continuar a terminar esta primera fase. Vamos, como se dice, vamos a dejar de compartir acá pantalla. Vamos por aquí, que no me quiere dejar de compartir. Listo, dejar de compartir. Bueno, estimado alumno, yo sé que el tiempo es corto, a veces las necesidades y el interés de aprender es bastante largo. Yo los entiendo, yo los comprendo, pero entonces aprovechemos estos pequeños momentos, aprovechemos este pequeño esfuerzo. Yo, a pesar del malestar, de las complicaciones, para mí este compromiso es más importante y para mí es interesante también compartir en diversos foros, en diversos espacios. Para eso va a estar un chat, cualquier pregunta, cualquier duda, en las horas que se pueda, por favor, sin miedo, traten de reflexionar, no de entender de que estos programas son para copiar y pegar, para memorizar conceptos, teorías, enfoques, no, sino para hacer esa reflexión crítica, esa reflexión creativa sobre esta realidad, una realidad que ya todos la conocemos porque la hemos vivido. Yo la viví durante mucho tiempo y después que comenzó la migración empecé a estudiar la migración, fenómeno social que no pensaba en mi momento estudiarlo porque me estaba dedicando a otras cosas, pero cuando entendí que esta era una realidad social que hay que plasmarla, hay que estudiarla, hay que difundirla, hay que compartirla para que más adelante nuestras generaciones futuras entiendan esta realidad y lo que conllevó a que llegáramos a este momento. Entonces, yo les agradezco, por favor, sus atenciones, sus reflexiones. No nos quedemos solamente en el material que yo les voy a compartir. Si tienen otro material interesante, eso se llama, eso es elemental en un profesional ya en el siglo XXI. Yo les voy a hacer llegar un material con unas indicaciones para que lo revisen, lo lean, hagan su reflexión. No les voy a decir una pregunta para que ustedes contesten con una respuesta, no, sino una reflexión que ustedes deben hacer sobre cada uno de los documentos que vamos a hacer. En eso va a estar el primer foro que vamos a hablar sobre gobernanza. Les voy a hacer llegar unos materiales previos al video para que cuando ya vean el video sobre gobernanza, el marco de gobernanza y el pacto para una migración segura y ordenada, ya ustedes ya tengan claridad de qué estamos hablando. Bueno, nos vemos en el próximo video. Estaremos gentilmente a la orden por este medio y están las redes sociales. Bueno, feliz día, estimados alumnos.